Antonio, vimos en la conferencia de seguridad de Múnich de este fin de semana que también el problema en Europa empieza a ser importante, alrededor de varios aspectos. Por un lado, el mensaje de que mucha artillería ya no puede mandar a Ucrania en el sentido de que tampoco lo tiene ellos en almacenes, que no lo tenemos los europeos en almacenes. De tal manera que parece ser, además, un mensaje peligroso de cara a Rusia, ¿no? De cómo se están vaciando de esos arsenales, ayudando a Ucrania y dejando a Europa sin capacidad o sin la percepción de que no tiene tanta capacidad como para volver a rellenarlos porque se ha destruido la industria de la defensa en Europa en las últimas décadas. De la manera que cuando ahora recurres a ellos tampoco puedes, no tienes empresas que te puedan suministrar de una manera rápida, veloz a toda Europa lo que se ha entregado. Se está poniendo Europa en una posición complicada, sobre todo ante la opinión pública y sobre todo ante lo que Europa está diciendo, ¿no? Que Putin antes o después quiere atacar a OTAN, quiere atacar un país OTAN, quiere atacar un entorno europeo otra vez. ¿Está preparada Europa para poder recibir eso? Y sobre todo, ¿cómo se está preparando? ¿Cuál es el plan? Ay, yo creo que no hay plan. Que aquí lo lamentable, si uno mira bien, analiza, y además, mira, hay un ejercicio que se puede hacer, que es comparar lo que eran las intervenciones en la Conferencia de Seguridad de Múnich de este año con respecto a hace 8, 10, 12, 14 años, se da cuenta que las élites europeas están absolutamente desquiciadas. Absolutamente desquiciadas. Y además empiezan a tener miedo. Se demuestra que empiezan a tener miedo. Cuando ellos hablan del ataque de Rusia, Rusia no va a atacar a nadie, no tiene ninguna lógica. Un país que se va a enfrentar con una alianza que le supera en 20 veces el presupuesto de defensa, no tiene mucho sentido. Claro, lo que pasa es que lo que no admite una élite supremacista que piensa que ellos son el jardín y tienen la verdad y los demás son la selva, y una panda de salvajes y delincuentes, pues claro, entonces, es decir, se alarma, ¿no? Y entonces empiezan a soltar unos discursos absolutamente delirantes. Vamos a ver, es que los estados mayores de los ejércitos de la OTAN no sabían hace 2 años cuál era la situación de la logística militar y de los almacenes militares y de la producción militar para una guerra convencional, industrial y de desgaste. ¿No lo sabían? No, claro que lo saben. Nos están tomando el pelo. Nos están tomando el pelo, nos están mintiendo y además, no solo eso, sino que han entrado en una fase de delirio. Es decir, ni Rusia les va a atacar, lo que puede haber son provocaciones. Claro, si uno escucha a los daneses o escucha a los bálticos, pues no me extraña que Rusia ataque, es que al final, claro que al final acabará atacando, pero atacando en defensa propia. Aquí, vamos a ver, los hechos son los hechos y los datos matan al relato. Es decir, ¿quién está avanzando hacia las fronteras de Rusia? ¿Quién hace maniobras masivas en las fronteras de Rusia? ¿Quién aumenta los presupuestos de defensa? Es que es evidente. ¿El peligro es Rusia? No, hombre, no, el peligro es aquí, que se han vuelto locos. Ese es el peligro. Entonces, como les han fallado todos sus objetivos estratégicos, como ellos pensaban que una vez que se pusieran las sanciones, les robaran el dinero de los activos en Occidente, una vez que mediáticamente se hiciera una campaña terrible a nivel mundial, todo el mundo se iba a poner en contra de Rusia, el régimen iba a caer, no iba a poder sostenerse, en el frente era un desastre, el ejército ruso no sabía, no tenía armamento, utilizaba los chips de las lavadoras. Es que durante 2 años nos han estado contando una monsarga, una patraña, que ahora se queda en evidencia. Y yo lo he comentado aquí de una vez, los primeros que han empezado a ver la realidad ha sido la prensa norteamericana. Aquí nos siguen contando milongas, pero en la prensa norteamericana ya hace tiempo que se ve claramente cuál es la realidad. El artículo, sobre todo, de Washington Post. Entonces, es decir, ahora nos encontramos con esta situación. Claro, claro que no hay capacidad. No hay capacidad porque no tienes industria de defensa, porque toda la industria de defensa aquí, durante años, sobre todo al final de la Guerra Fría, se fue enfocada para pequeñas intervenciones de proyección de fuerza en algún punto donde pudiera ser necesario. Pues yo que sé, en algún país de Oriente Medio, de África o de Asia. Y claro, para eso no te hace falta una gran industria de defensa ni dedicar el 2, el 3 o el 4% del PIB en armamento con la cantidad de necesidades sociales que se necesitan. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que si quieren volver a producir masivamente, como si fuéramos todos a la guerra, digo todos porque ellos no van a ir, vamos a ir los demás, tus hijos y tus nietos y nosotros.
Entonces, es decir, como ellos ahora, ¿qué tienen que hacer? Pues empezar a invertir masivamente en eso, ¿a costa de qué? Pues a costa de los gastos sociales, de los gastos de inversión, de la industria y de la economía real. Con lo cual nos llevarán al empobrecimiento, y, por supuesto, al peligro de la guerra. Es decir, es que eso es un desastre. Entonces, pero bueno, ya digo, yo sinceramente, si uno ve las declaraciones delirantes que se han hecho en esa conferencia de seguridad, que por otro lado no es nada más que un foro, conviene escucharle por si se les escapa algo interesante, pero no es más que un foro donde van ellos a contarse y a comer gambas y a darse abrazos unos a otros, ¿no? Esta es la realidad. Ahí no hay ninguna decisión vinculante, ni hay ninguna posibilidad de tomar medidas de ningún tipo, ¿no? Es decir, lo mismo pueden hacer si se juntan mañana en Ramstein o se juntan en Bruselas para cualquier otra cosa.